Hola, soy el pastor Carlos Villegas de la Iglesia Vida Plena Internacional. Gracias por estar aquí en audiencia, en sintonía con nosotros, mirando este programa que yo sé que te gusta y que seguramente ya les has dicho a tus vecinos o a tus amigos para que reciban estas palabras de poder y de bendición que Dios está trayendo en este tiempo para la vida de las personas. Hoy tengo un tema que quiero compartir contigo, sé que te va a gustar, nada más y nada menos vamos a hablar acerca de yo en medio del proceso y yo después del proceso. Así que son dos personas que surgen de distintas situaciones. Y para ello quiero compartir con ustedes en Primera de Pedro, capítulo 5, versículo 10, 9 y 10, y dice de la siguiente manera: al cual ustedes resisten firmes en la fe, sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en sus hermanos en todo el mundo. Mas el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después de que hayan padecido un poco de tiempo, Él mismo los perfeccione, los afirme, los fortalezca y los establezca. La pregunta que tenemos que hacernos para comenzar este precioso tema en el día de hoy es: ¿cuántos de nosotros no hemos vivido procesos fuertes en nuestra vida? Porque los procesos podemos clasificarlos en procesos leves, procesos medianos y procesos que definitivamente son intensos o fuertes. Pero creo que de alguna forma todos hemos sido procesados. Yo hace unos años atrás sufrí un proceso donde cuando vino la crisis económica perdí 4 de mis negocios, se murió mi mamá, tuve una situación eclesiástica y fueron todas seguidas una detrás de otra, que honestamente yo pensé que no iba a salir del proceso. Yo pienso que muchos israelitas que atravesaban el desierto después de haber salido de Egipto para ir a la tierra prometida, en el desierto muchos de ellos pensaron de pronto: wow, yo creo que de esta no salgo. Es que cuando uno atraviesa un desierto, cuando uno atraviesa una situación, uno generalmente suele pensar que no va a salir de ella. Pero quiero darte la primera palabra de esta hora para tu vida. Y es que nosotros no estamos diseñados para vivir en el desierto. Nosotros estamos diseñados para superar los procesos, superar los desiertos. Sin embargo, quiero hablarte de 3 formas de proceso para que tú comprendas que no todo es culpa de Dios. Para esto voy a explicar el asunto de la soberanía y al mismo tiempo el asunto de la libertad humana para elegir. Dios es soberano de todas las cosas, es decir, todo lo que sucede, todo lo que ocurre está debajo de su soberanía. Entiéndase, debajo de su comprensión, debajo de su permiso y debajo de su propiedad operativa. Pero más allá de que Dios sea el soberano, Él no tiene nada que ver con las decisiones que van en contra de su voluntad. Es decir, Dios no es el culpable del daño climático, ¿no? Dios no es el culpable del deshielo en los polos. Dios no es el culpable de la contaminación de ciudades altamente contaminadas. Dios no es el culpable de niños abandonados en la calle. Dios no es el culpable de la tendencia a la homosexualidad, al lesbianismo y a la depravación en este tiempo. Dios no es el culpable de la violación de derechos. Dios no es el culpable del abuso sexual. Dios no es culpable del maltrato a la mujer. Dios no es culpable del abandono de los hombres de la casa que abandonan a sus hijos. Dios no es el culpable de los pastores que abusan, de los curas y papas que abusan. Dios no es el culpable de los que en el nombre de algún Dios se forran en bombas y explotan en algún lugar. Dios no es el culpable de las facciones que son extremistas para dañar a otros. Dios no es el culpable del terrorismo. Dios no es el culpable de la distribución de la droga a nivel mundial. Dios no es el culpable de un mal gobierno. Dios no es el culpable del narcotráfico y el terrorismo. Dios no es el culpable de las malas políticas. Dios no es el culpable de las malas decisiones de los hombres.
Aunque todo esté bajo la soberanía de Dios, eso no es voluntad de Dios y tampoco salió del corazón de Dios. En tal sentido, quiero expresar que hay tres tipos de procesos que vienen a la vida de una persona. El primero, que sí es un proceso que viene de parte de Dios, y es la prueba de fe. ¿Qué es la prueba de fe? Es el proceso mediante el cual Dios te permite pasar una situación difícil, bien sea de enfermedad económica, social, etcétera, en donde tu fe es probada, pero la intención de ese proceso que Dios ha traído a tu vida es aumentar la fe que tú tienes para hacer de ti una persona de mejor proyección y que pueda dejar una huella imborrable en este mundo. Los hombres y las mujeres de fe somos personas que caminamos en lo sobrenatural, pero para poder caminar en lo sobrenatural usted tiene que haber sido probado en la fe. Yo fui probado en la fe. En el desierto que pasé, parte de ese desierto tenía que ver con el hecho de que Dios estaba probando mi fe para saber qué había en mi corazón. Hay un libro que se llama Deuteronomio, que corresponde a un estudio teológico que nosotros llamamos el Pentateuco, que se llama, en que el capítulo 8, versículo 2 de Deuteronomio dice: y te acordarás de todo el camino por donde te ha traído Jehová tu Dios estos 40 años por el desierto, para probarte, para afligirte, para saber qué había en tu corazón, si habías de guardar o no sus mandamientos. Esa expresión donde dice para probarte, para afligirte y para saber qué había en tu corazón es la prueba de la fe. Es para saber si tú estás hecho de papel, o estás hecho de metal, o estás hecho de paja, o de ver qué material estás hecho. El punto de lo que quiero decirte es que el primer tipo de proceso que enfrentamos y que afrontamos los seres humanos, sobre todo los que hemos venido a los pies de Dios, es el proceso de la fe. Te estoy probando para ver si confías en mí en medio de COVID. Estoy probándote para ver si confías en mí en medio de la economía alborotada. Estoy probándote para ver si confías en mí en medio del proceso político. Estoy probándote para ver si confías en mí en medio del rumor de una guerra, en medio de las noticias, en medio de cualquier circunstancia, en medio de la enfermedad. Te estoy probando para ver cuál es el nivel de confianza que tienes en mí. Ahora, ¿esto para qué? Porque un hombre que ha sido probado en su fe es un hombre que va a producir fe en otros. ¿Sabe? Cuando una persona llega y me dice, estoy pasando por una situación económica, yo le digo, yo también pasé por ahí y Dios me sacó de ahí y también te va a sacar a ti de allí. Cuando me dice, estoy pasando por un proceso de enfermedad, yo le digo, yo también pasé por allí y Dios también te va a sanar. Porque mi fe que ha sido probada ahora está produciendo fe en otros que necesitan ser ayudados en este tiempo. Quiero expresarles esto. Primer punto de ser procesado: procesos como prueba de fe. De pronto, tú estás pasando por uno similar. Si es así, no te despegues, porque en el siguiente segmento vamos a ver el segundo tipo de proceso. A ver qué te parece. Dios te bendiga, te guarde y te multiplique en todo. Nos vemos en un momento. Continuamos en este programa de la Iglesia Vida Plena Internacional, y el tema que estamos desarrollando el día de hoy es nada más y nada menos: yo en el proceso y yo después del proceso. Y les dije que quería comunicarles tres tipos de proceso. El siguiente proceso que puede vivir un ser humano es aquel proceso que Dios permite en la vida del ser humano para corregir conductas, prácticas o pensamientos. A veces nosotros nos llenamos de tipos de pensamientos que se vuelven una corriente del pensamiento en nosotros, lo cual al final se traduce en un argumento que se levanta, en una muralla que se levanta, que no nos permite comprender o aceptar realidades que son indubitables en nosotros. Por ejemplo, yo no creo en los milagros. Entonces ese pensamiento se volvió una conducta hasta que pasas por una situación de enfermedad en donde Dios te hace un milagro y entonces tú dejas de decir que no crees en los milagros.
Por ejemplo, otra de las cosas bien interesantes es cuando tienes una conducta que no quieres reconocer que tienes la conducta y que Dios dice, bueno, la única forma en que tengo que esta persona pueda cambiar esa conducta es meterle en un proceso para que pueda cambiar dicha conducta. Por ejemplo, no te gusta perdonar, no te gusta decir de tu boca para afuera, perdóname, me equivoqué. Entonces Dios agarra, te mete en un proceso hasta que tengas que decir, mira, perdóname. Ese es el segundo tipo de proceso. Y el tercer tipo de proceso al que vamos es el proceso que es el proceso por imprudencia o el que el hombre mismo se busca. Lo que trato de decir es que la imprudencia suya lo va a llevar a veces a procesos que no debería usted pasar por ellos. Entonces hiciste una mala inversión, hablaste lo que no tenías que hablar, te metiste donde no te llamaron, hiciste lo que no tenías que hacer. Bueno, simplemente te cayó un proceso y te dice, ¿pero por qué a mí? No, recuerda, Dios no es el culpable de tu imprudencia. El único culpable de tu imprudencia sos vos, eres tú, más nadie. Aquí no puedes culpar a más nadie. Uno debe asumir lo que tiene que asumir. Y debe uno decir, por hablar esto que no tenía que haber hablado, me sucedió esto y aquello. El punto de lo que trato de decir es que hay procesos que el hombre se los busca. Usted todos los días come en exceso. Y por supuesto, cuando te enfermes del colesterol, triglicéridos, que es el azúcar, que te sube el azúcar, entonces empiezas con los dolores de cabeza, inflamaciones, problemas en el páncreas, una pseudodiabetes o una diabetes como tal. Entonces vas a decir, Dios, me castigaste con una enfermedad, ¿qué hice? ¿En qué he pecado? No. Lo único que hiciste fue destruir el templo del Espíritu Santo, y la Biblia dice que quien destruye el templo del Espíritu Santo, Dios le destruirá a él. Hay procesos que la gente se los busca. Entonces tengo toda la vida que no duermo, me levanto en las madrugadas, tengo exceso de trabajo y de repente entonces me enfermo de los nervios, me da una depresión o una enfermedad de estrés o una crisis de ansiedad generalizada, y entonces una vez que la tengo digo, bueno, pero ¿por qué? Dios mío, estoy pasando por esto. Bueno, porque tienes años que no has cuidado tu cuerpo y que le puedes pedir tú al cuerpo. El punto de lo que quiero decir es que hay procesos que, por difíciles que sean, son procesos buscados. Tú tienes que aprender cuando el proceso es buscado, cuando el proceso es para un cambio en tu vida y cuando el proceso es por una prueba de fe. Cuando concluyas exactamente de qué se trata el proceso, entonces, o puede ser una mezcla de los tres. Cuando concluyas de qué se trata el proceso, simplemente vas a adecuarte. Vas a adecuarte a la necesidad. Recuerden que yo estoy transmitiendo un programa desde mi casa y bueno, por ahí anda el perrito, están mis hijos y bueno, estamos todavía en confinamiento. Ok, la situación difícil seguida de una situación más difícil es lo que nosotros llamamos noches dentro de la noche. Es decir, antes de amanecer parece que la noche se pone mucho más oscura. Mire, no solamente ha sido el tema del confinamiento, ha sido el tema de las inundaciones en Aragua y en Venezuela, ha sido el tema de otras situaciones que no quiero mencionarlas porque no soy un actor político, pero que ustedes las están viviendo al igual que yo y que les está afectando de alguna manera. Les ha afectado. Entonces usted dice, bueno, no he terminado de salir de una cuando me está cayendo la otra, no he terminado de salir de la crisis económica cuando me viene esta situación, no he terminado de salir de esta situación cuando me viene la otra, y pareciera que el proceso no termina. Y mire cómo el apóstol nos escribe, el apóstol Pedro nos dice, al cual ustedes resisten firmes en la fe, sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en otros hermanos a nivel mundial. Pero entonces en el versículo 10, Pedro nos da algo poderosísimo. Nos dice, mas el Dios de toda gracia que nos llamó a su gloria eterna en Cristo Jesús, después, escuche, ¿cuándo? Después de que hayas padecido un poco de tiempo. No está diciendo que va a ser largo. Después de que hayas pasado por este proceso corto, pero conciso, viene un tiempo de bendición para tu vida en donde Dios te va a perfeccionar, te va a afirmar, te va a fortalecer y te va a establecer. Pero antes de hablar de estos 4 aspectos que quiero regalarte hoy, esta palabra poderosa que quiero regalarte a tu vida, quiero hablarte de lo que es la aprobación. ¿Sabe? Mire, para poder ser aprobado por Dios, hay que aprobar lo que Dios te pone enfrente.
Vaya analizando lo que le estoy diciendo. Para poder ser un aprobado, usted tiene que aprobar. Hay gente que desde hace rato está raspando la materia del perdón. Hay gente que desde hace rato está aplazando la materia de la humildad. Hay gente que está desde hace rato aplazando la materia del orgullo. Hay gente que desde hace rato quiere salir de la inmunda, como le dicen en Colombia, de la situación económica, le llaman la inmunda, y quiere salir de la inmunda, pero tiene rato raspando economía 1 y economía 2. Tienen rato aplazando las materias de administración 1 y administración 2. Entonces me cae un poquito de plata y me las echo encima y se me olvida que tengo que hacer mercado, se me olvida que tengo que recapitalizar la empresa, se me olvida ser humilde. Entonces sigo en un ciclo donde no termino de ser aprobado del proceso. Es decir, el desierto no termina de vomitarme mientras yo todavía estoy aferrado a una materia que no está siendo aprobada. Esa situación que tienes con tu familiar es una situación que se resuelve con perdón. Dios quiere que apruebes la materia del perdón. Dios quiere que apruebes la materia de finanzas. Dios quiere que apruebes la materia de la humildad. Dios quiere que apruebes la materia del orgullo. Dios quiere que apruebes la materia de la insatisfacción. Dios quiere que apruebes la materia de la bendita queja. Mire, yo creo que esa materia le ha quedado a todo el mundo. ¿Cómo le gusta a la gente quejarse? Es más, hay una materia que la gente no ha podido pasar todavía, la del chisme. ¿Sabe que hay varias materias del chisme? Se llama chisme 1, chisme 2 y chisme aplicado. Hay gente que las está reprobando todas. Usted tiene que aprender a aprobar el chisme. O sea, ya la persona que le venga con chisme, ciérrele la puerta, dígale, mira, yo no quiero chismosos en mi casa, aprueba la materia. Hay gente que todavía se está reuniendo a hablar mal de otros por el amor de Dios. Hay gente que todavía se está quejando de la situación. Hay gente que no quiere aportar. Hay una materia que no se está aprobando todavía, que es la bendita materia de la flojera. Y cuando usted no aprueba las materias, a usted le sigue repitiendo la materia año tras año. No vas a ser aprobado en la universidad hasta que apruebes la materia, por el amor de Jesús. No sé si me estás entendiendo. Estás en medio de un proceso y para salir de él tienes que aprobar. ¿Quieres que las cosas cambien? Siéntate a ver dónde estás sacando mal la cuenta para que apruebes la materia. En el siguiente segmento te voy a dar los 4 pasos que Dios le da a la gente que sabe aprobar materias. Yo me incluyo en ese grupo, pues no sé tú. Nos vemos. Hola, soy el pastor Carlos Villegas de la Iglesia Vida Plena Internacional y gracias de verdad por estar siempre pendiente de este programa y queremos que nos hagas un favor. Dile a las personas que valoras, a las personas que le tienes cariño y que quieres que esas personas reciban edificación, crecimiento en sus vidas, recomiéndale este programa que con mucho cariño hacemos para ti. Estamos hablando hoy nada más y nada menos de yo en el proceso y yo después del proceso. Si en medio del proceso sigues con la misma actitud, no cambias lo que eres, al final serás un desaprobado. ¿Sabes lo que quiere decir ser desaprobado o reprobado? Simplemente es la persona que más adelantico esa materia lo va a perseguir y se le va a repetir. Ahora, el apóstol nos regala y nos dice, mas el Dios de toda gracia, versículo 10 de 1 de Pedro capítulo 5, dice, mas el Dios de toda gracia que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después de que hayan padecido un poco de tiempo, Él mismo los perfeccione, los afirme, los fortalezca y los establezca. Y para finalizar este programa, yo quiero regalarle estos 4 pasos a ustedes. El perfeccionamiento. Yo le voy a explicar de qué se trata perfeccionar algo. ¿Sabe que la palabra que se utiliza aquí para perfeccionar es consumar? Esa palabra también tiene que ver con procesar. Es como pasar por un horno para sacar las escorias y dejar el metal completamente limpio. ¿Sabe que el perfeccionamiento generalmente tiene que ver con fuego? Y simplemente es el proceso justamente como un horno en donde las escorias del odio, de la flojera, de la envidia, del chisme, del señalamiento, de la baja autoestima,
de la depresión, de la tristeza, de la desesperanza. Ay, Dios mío, qué tantas escorias pueden haber. Yo puedo pasar toda la noche mencionando aquí tantas cosas que no voy a alcanzar a decirlas, pero son escorias que están tratando de ser procesadas en medio de este desierto que es un horno en el que estás metido. Y lo primero que Dios quiere hacer es perfeccionarte. ¿Sabes para qué? Para que seas una joya. Y las joyas son intachables. Cuando usted ve una joya y la revisa, usted se da cuenta de que esa joya no tiene defectos. Puede ver las piedras preciosas, puede ver el oro, puede ver el metal, puede ver los detalles, puede ver los engastes. Y usted dice, wow, qué perfección, qué dedicación le dieron a esta joya. ¿Sabe por qué? Porque las joyas son perfectas. Las joyas son para perfeccionar. Dios quiere hacer de ti una joya intachable, sin defectos. Y cuando usted dirá, cuando yo le digo sin defectos, no me refiero a que usted no cometa errores. Estoy diciendo que el que vea la vida suya deseará ser como usted. Lo siguiente que el apóstol dice, los afirmará. Él mismo los perfeccionará, es la primera. La segunda es los afirmará. ¿Sabe qué es afirmar a alguien? Hacerlo inconmovible. La Biblia dice, escuche bien lo que dice la Biblia. Esto es maravilloso. Dice, los que confían en Jehová son como el monte de Sión, que no se mueve, sino que permanecen para siempre. Vea esto, es una palabra poderosísima. Esto es un rema tremendo. ¿Cómo usted mueve una montaña? Pero dice, los que confían en Jehová son como la montaña. ¡Wow! Imagínense una montaña como el Everest. ¿Cuántos años tardarían con gandolas, con instrumentos, con maquinaria, mover una montaña del tamaño del Everest? Usted, cuando confía en Dios, sabe lo que produce, sabe el producto final del proceso. El PT del proceso. El PT del proceso, el producto terminado del proceso es que usted queda afirmado. A usted no lo mueve nadie. Usted se vuelve como la palmera. ¿Sabe que la palmera viene en los vientos y la golpean y ella se dobla con el viento? Y en lo que el viento se va, la palmera vuelve a su estado donde estaba, como que si nunca pasó nada. Los árboles se caen las casas, hasta edificios se pueden caer, pero la palmera queda ahí arraigada. ¿Sabe? Dios quiere hacerte como una palmera en medio de estos tiempos de conflictos, de rumores, de persecución, en estos tiempos de COVID, de confinamiento, de tristezas, en este tiempo económico. Dios quiere que después de esto se diga de ti, wow, esta persona atravesó todo esto y está vivo. Wow, lo que Dios pudo hacer a través de esta persona, seguramente lo podrá hacer de mí. El asunto es que cuando Dios te afirma, te hace inconmovible. Lo tercero, dice, te fortalecerá. Él mismo dice, perfeccione, afirme y fortalezca. ¿Sabe que la fortaleza? Dice, claramente dice así, los que esperan en Jehová tendrán nuevas fuerzas. Aumentarán sus fuerzas como las del búfalo. ¿Sabe? Yo le voy a decir algo. Yo dejé de esperar en las noticias, en algún hombre, en alguna persona en particular, y comencé a esperar en Dios, porque Dios, la esperanza que nosotros ponemos en Dios no nos avergüenza. Usted tiene que afianzarse en la única persona que de verdad puede hacer las cosas que son imposibles, y ese es Dios. Te va a dar Dios fortaleza para seguir luchando, para seguir creciendo, para seguir avanzando, para seguir siendo la mejor persona que Dios ha diseñado para este tiempo. Y finalmente dice, te establecerá. Él mismo te perfeccionará, afirmará, fortalecerá y te establecerá. ¿Sabe lo que es establecer? Dios te hace dueño y señor. Es lo que se llama ensanchar las estacas. El establecimiento es cuando Dios ya no te lleva a adorar desde la escasez, ya no te lleva a alabar a Dios desde la escasez y desde la ruina y desde la situación adversa que quizás estás viviendo ahora mismo. Dios cuando te establece, te pone en los lugares altos para que desde allí emitas una adoración a Dios. Dios en este tiempo quiere establecer a sus hijos en lugares altos de adoración. Es un tiempo
donde la iglesia está siendo llamada a adorar desde los sitios de autoridad. Y Dios quiere que entiendas que es el tiempo del establecimiento, es el tiempo de crecer, es el tiempo de ensanchar, es el tiempo de los milagros, es el tiempo de la manifestación, es el tiempo del crecimiento eclesiástico, es el tiempo del crecimiento familiar, es el tiempo del crecimiento económico. Y usted dirá, ¿cómo es posible? Bueno, pues sí, porque aquel Dios que dividió el mar hace muchos años es el Dios que puede volver a hacer un milagro en medio de nosotros y establecernos. Pero nos dice, aguanta este proceso, porque después de esto voy a traer estos 4 elementos de bendición que caerán sobre tu vida. Para finalizar, quiero orar por ti. Estás atravesando un proceso, pero hoy le vamos a decir a Dios, Señor, haz que el desierto nos vomite. Haz que el proceso nos vomite. Ayúdanos a entender qué tipo de proceso es el que estoy viviendo para poder ir al perfeccionamiento, a la afirmación, a la fortaleza y al establecimiento. Vamos a orar. Amado Dios, en el nombre de Jesús, Señor, reconocemos que de pronto estamos en un proceso y que quizá hasta ahora no habíamos entendido la raíz del proceso. Pero ahora que hemos escuchado esta predicación, hemos entendido el por qué estamos siendo procesados. Y ahora, Dios, comprendemos que definitivamente lo que tenemos es que aprobar este proceso. Ahora yo te pido por todas estas personas que ahora mismo me están viendo, Señor, que ellos puedan aprobar el proceso para ir al establecimiento, al perfeccionamiento, al fortalecimiento. Señor, que ellos puedan ir, Dios mío, a todo lo que tú has prometido para ellos en este tiempo. Dios, gracias, porque hoy podemos decir, desierto, vomítanos, porque ya no es tiempo de estar contigo. Proceso, expúlsanos, porque somos aprobados. Hemos entendido lo que debíamos entender en medio de esta circunstancia. En el nombre de Jesucristo, oramos, amado Dios. Amén, amén y amén. Gracias por haber estado con nosotros en este programa. Te invito a nuestra iglesia Vida Plena Internacional, que tiene las puertas abiertas para ti, con el corazón grande, listo para llenarte de milagros, de bendición, de establecimiento, de ensanchamiento y de todo lo bueno que Dios ha diseñado para ti. Si conoces a alguien o tienes algún testimonio que quieras compartir, simplemente pues escríbenos a estos números que ves en pantalla, envíanos tus notas de voz por WhatsApp y no dejes de contar las maravillas que Dios ha hecho en tu vida. Y si conoces a alguien que quieres invitar a nuestra iglesia, pues simplemente invítalo y dile que Dios ha diseñado un nuevo tiempo para él. Gracias por seguirnos en nuestras redes sociales, gracias por estar pendiente de nosotros. Nos despedimos de ustedes, su pastor Carlos Villegas. Que Dios les bendiga.